Hola chicos, ¿cómo están? Les habla nuevamente de su profe Lupita. Hoy vamos a hacer un repaso de la materia de historia, ya que vamos a iniciar el bloque número 2, que se llama De la Reforma a la República Restaurada. Por ello vamos a empezar leyendo el panorama del periodo, donde vamos a hacer una ubicación temporal y espacial de la Reforma y la República Restaurada. Eso significa que nos vamos a ubicar en el tiempo en la fecha en la que sucedió y en el espacio, o sea, en el lugar donde sucedieron los hechos. En este bloque estudiarás un periodo en el que ocurrieron importantes transformaciones o reformas políticas, guerras civiles y una nueva invasión extranjera. Las principales fuerzas políticas de la época eran los grupos liberal y conservador, que se disputaron el control del gobierno. En estos años también se promulgó una nueva constitución y se decretaron varias leyes, en conjunto conocidas como las leyes de reforma, con la intención de quitarle el poder político y económico a la Iglesia Católica. El propósito de estas leyes también era que México se convirtiera en un país laico y democrático. Esto no se cumplió de inmediato. Las leyes de reforma sirvieron de base para futuras transformaciones. Asimismo, la lucha contra la intervención francesa fortaleció la soberanía mexicana frente a otros países. La palabra reforma hace referencia a cambiar, innovar o mejorar algo, con la intención de garantizar un orden a través de las leyes para que los integrantes de una sociedad satisfagan sus necesidades materiales, educativas, de recreación, entre otras. Y aquí tenemos las palabras de verde que son laico y democracia y nos da su definición. Laico se refiere a independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Y democracia, forma de gobierno en la que los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en los asuntos políticos y elegir a sus gobernantes y representantes. Un dato interesante. A finales del siglo XIX se conmemoraba la independencia mediante fiestas cívicas, cuya finalidad era inculcar la historia de la patria y el culto de los héroes para fortalecer identidad nacional. En estas conmemoraciones había piezas musicales, se leía un documento de historia política de México, cantaban coros, se declamaban poemas, se entregaban premios y se leía un discurso oficial y se entonaba el himno nacional. ¿Cuándo y dónde pasó? Vamos a revisar aquí. En esta parte de tu libro, sabes que al iniciar el bloque siempre nos viene un mapa para ubicarnos espacialmente dónde sucedieron los hechos y una línea del tiempo. Esta nos sirve para ubicarnos temporalmente y nos van marcando cuándo sucedió cada hecho y viene por años. Así podemos saber qué pasó primero, qué pasó después si tenemos alguna duda mientras estamos revisando el bloque. Y aquí viene una actividad de estos materiales. Dice, observa la línea del tiempo y el mapa histórico. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. De acuerdo con el mapa, dicen equipos, pero sería individual. Ubiquen los actuales estados donde se desarrollaron algunas batallas de la Guerra de Reforma. ¿Qué zonas estuvieron bajo la influencia del grupo liberal? ¿Cuáles de los conservadores? ¿Qué ventajas tenía cada grupo al controlar estas zonas? Y de acuerdo a la línea del tiempo, ¿en qué siglo se ubican estos hechos y procesos históricos? ¿Cuántos años dura el periodo que vas a estudiar en este bloque? ¿Cuántas décadas hay? La diferencia entre los liberales y conservadores llevaron a una serie de cambios entre 1854 y 1876. ¿Qué postura predominó en estos años? Y aquí podemos revisar las respuestas a estas preguntas con la información de la línea del tiempo y el mapa. Aquí en la pistolita verde nos dice eh, en qué zonas estuvieron bajo las influencias de los conservadores, que son estas tres. Y la pistolita verde o el arma verde, roja, perdón, es de los liberales, que también estuvieron al norte
y parte también de la zona centro de México. Aquí marca el territorio controlado por los conservadores, campañas militares de los liberales y rutas del presidente Juárez. Esta información nos va a servir para cuando estemos revisando el bloque y poder regresarnos y ver el mapa para ubicarnos. También aquí podemos ubicar los hechos en el tiempo. De esta manera nos sirven las líneas del tiempo para ubicar cuándo pasó un hecho o en qué como periodo de tiempo pasó, porque a veces las guerras no solamente ocurrieron un día, sino que duraron varios años o incluso décadas, como se menciona. Aquí algunos hechos son la venta de la mesilla, la Constitución de 1857, la fundación de la Academia Nacional de Medicina, inicio del periodo de presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Y aquí abajo viene ya por periodos: dictadura de Santana, reforma liberal, guerra de reforma, intervención francesa, segundo imperio y república restaurada. Por esto ya dura varios años, no solamente sería una fecha, sino un periodo. Temas para comprender el periodo. ¿Por qué era necesario reformar el país? ¿Por qué creen, chicos, que era necesario cambiar con lo que leímos del bloque 1? ¿Por qué creen que era necesario? ¿Cuál era la situación del país en ese tiempo? ¿Era buena o no? Con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Observa la secuencia de imágenes en estas dos páginas. ¿Qué escribirías como posible respuesta a esa pregunta? Conforme estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionado con esta pregunta. Al terminar el bloque 2, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Aquí nos tenemos que hacer esa respuesta porque era importante hacer cambios para mejorar el país. La situación que vimos en el bloque 1 no era muy buena porque México venía pues de muchas guerras, de batallas, y la economía no estaba bien y se estaban disputando el poder. Vamos a ver en este bloque si esos cambios fueron buenos o malos para México. Aquí hay la portada de la Constitución de 1857, soldados durante la Guerra de Reforma, Carlota y Maximiliano en el Castillo de Miramar y el ferrocarril mexicano. Vamos a ver qué dice de los ideales de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se ha considerado como partidos políticos, sin que lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo. En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias entre los dos grupos. Características de los liberales y los conservadores. En cuanto a la forma de gobierno, los liberales querían una república gobernada por un ciudadano mexicano y los conservadores una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Sus principales objetivos de los liberales era desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Y los conservadores tenían el objetivo de prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Entre las propuestas de los liberales eran cambios en la educación, la libertad de expresión y el establecimiento del registro civil. Y de los conservadores, mantener los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes.
Desmortizar es poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos. A partir de lo que observaste en la tabla, ¿qué propone cada grupo? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? ¿Con cuál postura estás de acuerdo? ¿Es posible llegar a acuerdos cuando las personas tienen ideas diferentes? ¿Crees que los mexicanos de aquella época llegaron pacíficamente a decidir qué era lo mejor para el país? Reflexiona sobre estas preguntas. En cuanto a la Revolución de Ayutla, en la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y en la existencia de los caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, Antonio López de Santana fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de bienes y recursos de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitar el gobierno a Santana. En 1854, en el actual municipio de Ayutla, Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla. En él se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y así se inició la llamada Revolución de Ayutla. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santana fue obligado a salir del país. Con base en el Plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. El Plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes los siguientes. Se desconocía a Antonio López de Santana y los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Convocaba a la formación de un Congreso Constituyente. A continuación, te presentamos una imagen del manuscrito original del Plan de Ayutla y la transcripción de un fragmento de dicho documento. Plan de Ayutla, 1854. Que la permanencia de Antonio López de Santana en el poder es un amenaza constante para los libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo bajo su gobierno se han hollado, pisoteado, las garantías individuales que los mexicanos se hallan en peligro inminente de ser subyugados, sometidos, por la fuerza de un poder absoluto ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorable se confiaron los destinos de la patria, que solo ha venido a oprimir a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas, costosas, sin consideración a la pobreza general, empleándose su producto en gastos superfluos y necesarios, y forma la fortuna como en otra época, de unos cuantos favoritos, que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha venido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria.
Con base en el fragmento del Plan de Ayutla, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué grupo político lo elaboró? ¿Qué se reclama en el plan? ¿Por qué? ¿Por qué consideras que será necesaria una nueva constitución? Hasta aquí vamos a revisar el día de hoy, empezando pues esta parte del bloque 2, revisando lo que planteaban los liberales y los conservadores y cómo inició esta lucha de los liberales por quitarles el poder a los conservadores, quienes estaban apoyando al presidente López de Santana. Es importante que estemos imaginándonos esta parte de la historia y como si estuviéramos ahí, puesto que vamos a comprender mejor por qué sucedieron estos hechos y que gracias a esto tenemos la constitución que tenemos ahora y las libertades, derechos que tenemos ahora, puesto que la realidad en esa época era muy diferente a la que tenemos ahorita. Para eso nos sirve la historia, para saber qué sucedió en nuestro pasado y también no volver a cometer los mismos errores y transformar, reformar y mejorar el lugar, el espacio y tiempo donde vivimos. Saber qué fue lo que pasó nos va a ayudar a tomar mejores decisiones como ciudadanos y a los gobiernos a hacerlo mejor para todo el pueblo.